Hola, bienvenidos. A continuación, les presentaremos una visión integral sobre el síndrome de Angelman. Este trabajo fue realizado bajo la asesoría del docente Juan Eduardo Rábago Monzón por el grupo 417 y el equipo 8, integrado por Robles García Julio César, Tamayo Eras Florestrella, Torres Lanza Diego, Valenzuela López Ángela María y quien les habla, Urias Ashley Nicole. A lo largo de esta presentación abordaremos temas como la definición del síndrome, la alteración cromosómica y expresión génica, la fisiopatología, los fenotipos y manifestaciones clínicas, así como su diagnóstico y tratamiento. Además, hablaremos sobre el pronóstico, datos epidemiológicos, un caso clínico y finalmente la conclusión. Para comenzar, como definición, el síndrome de Angelman es un trastorno genético y neurológico del desarrollo. Este se produce principalmente por alteraciones del gen VE3A. Este tiene un papel importante en el funcionamiento normal del sistema nervioso. Estas alteraciones afectan el desarrollo cerebral y también provocan manifestaciones como retraso en el desarrollo, dificultades del lenguaje, problemas motores y así como conductuales. Esta es una enfermedad poco frecuente, pero también tiene un gran impacto en la calidad de vida del paciente, así como en la de su familia. Como ya comentaron mis compañeros en la definición, el síndrome de Angelman tiene una base genética muy clara. Específicamente nos vamos a ubicar en el brazo largo del cromosoma 15, en una región que denominamos 15q11.2q13. En este sitio exacto se encuentra un gen crítico llamado VE3A, que básicamente va a codificar la enzima ubiquitina ligasa E3A. El síndrome se origina fundamentalmente cuando hay una pérdida de función o una ausencia de expresión en la copia materna de este gen. Es importante también detallar que a nivel molecular esto puede ocurrir por 4 mecanismos genéticos principales. El más común es la deleción microestructural en el cromosoma materno, que se lleva básicamente casi el 70% de los casos. Las otras causas son la disomía uniparental paterna, donde el paciente básicamente va a heredar 2 copias del padre y ninguna de la madre. Los defectos en el centro de impronta básicamente apagan el gen y finalmente también tenemos mutaciones puntuales directamente en la secuencia del gen VE3A de origen materno. Independientemente del mecanismo, el desenlace va a ser el mismo. El sistema nervioso se va a quedar sin información de la copia materna, que es la única que debe estar activa en estos tejidos. Ahora, para poder entender por qué nos afecta tanto que falte solo la copia de la madre, tenemos que hablar de la impronta genética. Normalmente expresamos los 2 alelos de un gen, pero con VE3A ocurre algo único. Este tiene una expresión que depende totalmente de quién vamos a heredar el gen, mientras que en el resto del cuerpo el gen se expresa de forma normal desde ambos padres. En nuestras neuronas el alelo paterno se silencia por completo. Este silenciamiento del lado del padre no es un error, es un proceso fisiológico mediado por un mecanismo epigenético. Lo que sucede es que se transcribe un ARN muy largo que no fabrica proteínas. Este se llama transcrito antisentido VE3A ATS. Este bloqueador, por llamarlo así, se mueve en dirección opuesta al gen del padre y lo silencia físicamente, impidiendo que la maquinaria celular pueda leerlo correctamente o pueda leerlo. Entonces, como el alelo del padre está silenciado por naturaleza, la neurona depende exclusivamente del alelo materno para producir la proteína VE3A. Cuando la copia materna falla por la alteración que mencioné antes, la expresión génica cae prácticamente a 0. Aquí es donde vemos el origen del problema. La célula tiene el plano del padre bloqueado y el plano de la madre perdido, por lo que la producción de la proteína simplemente no ocurre. Les voy a hablar de fisiopatología en el síndrome de Angelman. El síndrome de Angelman ocurre cuando el cerebro no puede conectarse correctamente a una neurona llamada VEA3. Normalmente las neuronas solo funcionan con la copia de la madre, ya que la del padre está pegada. Cuando la copia materna falta o está dañada, el cerebro se queda sin esta proteína, lo cual puede causar un daño en la comunicación neurológica, y esto puede afectar al aprendizaje, el movimiento y el comportamiento. Bueno, ahora de mi parte yo les hablaré sobre los fenotipos. Los fenotipos primeramente son las características físicas que se van a poder observar a simple vista. En este síndrome vamos a tener los fenotipos físicos, psicológicos, de comunicación y conductuales. Iniciando por los fenotipos físicos, vamos a tener una curva deficiente del perímetro craneal, así como una microcefalia.
De igual manera, se va a poder visualizar una hipopigmentación de cabello y de ojos. De igual manera, tenemos que se va a poder ver dientes grandes y severamente separados. Y por último, que como algo muy característico, tenemos que una atrofia del nervio óptico, con lo cual se va a poder visualizar un estrabismo o algún tipo de dificultad visual. Ahora, siguiendo con los fenotipos psicológicos, vamos a tener a pacientes que se ven necesitados constantemente de un contacto físico, se ven interesados por juguetes o ruidos extremadamente ruidosos, y estos suelen tener una afinidad mayor con lo que viene siendo el agua o el plástico, lo cual se abordará más adelante. Ahora, estos pacientes en fenotipos de comunicación tenemos una falta de lenguaje oral clara usualmente, al igual que una dificultad para señalar con sus manos diferentes objetos. De igual manera, como fenotipo de comunicación o de retraso, tenemos que estos pacientes se ven sumamente dificultados en poder concluir unos estudios de manera individual, ya que necesitan un apoyo para poder continuar con esos estudios debido a esta condición. De igual manera, en fenotipos conductual, como les mencionaba, como necesitan de un constante contacto físico, se van a visualizar sumamente afectuosos y de un semblante feliz. Así como les mencionaba anteriormente, con esa afinidad al agua, se van a ver extremadamente interesados por lo que viene siendo albercas, por baños, piscinas, etcétera. De igual manera, van a buscar tener una buena relación con su entorno familiar o círculo cercano, debido a que lo que buscan un semblante positivo y un círculo social óptimo. De igual manera, yo les hablaré sobre las manifestaciones clínicas. En este síndrome se pueden tener diversas manifestaciones clínicas. Algunos de esos ejemplos son alteraciones del lenguaje, como les mencionaba con anterioridad, y alteraciones cognitivas. Estos pacientes se suelen tener realmente información de que suelen tener un nivel cognitivo más alto del que se suele esperar. Sin embargo, dada su dificultad para poderse comunicar de manera verbal eficientemente, es por lo que se les suele considerar de una deficiencia cognitiva. De igual manera, tenemos problemas o alteraciones alimenticias o gastrointestinales. Esto debido a que la mayoría de infantes o de bebés que presentan este síndrome suelen rechazar la lactancia, teniendo usualmente dificultades en la succión e hipotonía. De igual manera, tenemos que los pacientes suelen presentar ERGE en el 45 al 65% de los casos. Asimismo, tenemos trastornos del sueño. Esto se puede asociar a despertarse de manera frecuente, despertarse teniendo interrupciones del ciclo del sueño, entre otros síntomas. De igual manera, como les había mencionado en los fenotipos, podemos encontrar una microcefalia del 25 al 80% de los casos, lo cual lo suele ser un signo muy característico. De igual manera, tenemos estrabismo debido al daño del nervio óptico, escoliosis, esto en un 20 al 25% de los casos. Ahora, por último de mi parte, yo les hablaré sobre el diagnóstico. El C se puede dar mediante la clínica. En el 80% de los casos se suele diagnosticar así este síndrome. El restante 20% es mediante pruebas de laboratorio. Ahora, ¿cómo es que mediante la clínica vamos a llegar a este diagnosticado? Esto es debido a la diferente aparición de signos y síntomas que van a ser consistentes, frecuentes y asociados. En consistentes tenemos en un 100% de los casos que se van a presentar una personalidad excesivamente feliz, se van a presentar también alguna complicación en equilibrio o de percepción del espacio, al igual que vamos a tener dificultades sobre la comunicación verbal. Ahora, pasando con los signos o síntomas frecuentes, vamos a tener lo que vienen siendo unas crisis convulsivas, un retraso desproporcionado del crecimiento del paciente, esto debido a su microcefalia. Y ahora, con asociados, que puede ir desde un 20 a 80%, vamos a tener más lo que viene siendo la hipopigmentación de cabello, piel y ojos. Vamos de igual manera a tener un estrabismo y vamos a tener también lo que vienen siendo las afecciones del sueño, entre otros signos
que se pueden observar. Ahora, ¿qué pruebas de laboratorio se necesitan hacer para llegar a esta conclusión en el 20% restante? Si no es posible llegar mediante la clínica, vamos a tener un estudio cromosómico de alta resolución, un FISH o un polimorfismo del ADN. Vamos a hablar ahora sobre el tratamiento y el manejo. Aunque actualmente no existe una cura definitiva, el tratamiento está enfocado más que nada en mejorar la calidad de vida del paciente y también poder controlar sus síntomas. El manejo debe de ser integral y multidisciplinario. Por ejemplo, en el área neurológica se busca controlar la epilepsia y también dar seguimiento a alteraciones conductuales. También son fundamentales las terapias de rehabilitación como fisioterapia y terapia ocupacional, porque estas ayudan a mejorar la movilidad y la funcionalidad. Además, se trabaja el manejo del sueño, la alimentación y también el apoyo educativo y familiar, ya que la intervención temprana hace una gran diferencia. El pronóstico es variable, ya que este depende de los factores de gravedad de las alteraciones neurológicas, también el control de las crisis epilépticas y el acceso temprano a rehabilitación. Aunque ese trastorno lamentablemente acompaña a los pacientes durante toda su vida, muchos logran estabilidad clínica con el paso de los años. Durante la infancia predominan manifestaciones como el retraso del desarrollo, ausencia o limitación del lenguaje o hiperactividad. Con el tiempo, algunos síntomas pueden mejorar, especialmente los que están relacionados con el sueño y también la hiperactividad, aunque suelen persistir dificultades motoras y de comunicación. En cuanto a la evolución a largo plazo, la movilidad puede mejorar con terapia física, aunque algunas alteraciones como la ataxia o problemas posturales suelen mantenerse. En la adolescencia y la adultez pueden aparecer complicaciones ortopédicas como la escoliosis o también las contracturas. Sin embargo, la expectativa de vida generalmente es cercana a la normalidad. Los factores que se asocian con un mejor pronóstico incluyen el diagnóstico temprano, un buen control de la epilepsia, este es muy importante, rehabilitación continua y también un adecuado apoyo familiar y educativo. Ahora les voy a hablar de datos epidemiológicos. El síndrome de Angelman es una enfermedad poco común. Esta puede afectar a 1 de cada 10.000 a 24.000 recién nacidos. Puede afectar de la misma manera a hombres o mujeres de cualquier grupo étnico. La pérdida más frecuente de una parte del cromosoma 15 es heredado por la madre. También puede ocurrir por otros cambios genéticos, como heredar el cromosoma 15 del padre, errores en la activación de un gen o mutaciones en el gen UBE3A. En la mayoría de los casos, esto ocurre de manera espontánea. Ahora sí, para poder integrar todo lo que se ha abordado, analicemos el caso de un paciente masculino de 3 años de edad, originario de Culiacán, Sinaloa. Sus padres lo llevaron a la consulta médica debido a una preocupación central, que era el retraso evidente en el desarrollo psicomotor y una ausencia completa del lenguaje verbal para su edad. Al interrogar a los padres sobre la historia clínica previa, ellos refirieron que el niño presenta dificultades severas para succionar y alimentarse desde la etapa de lactancia, y conforme pasaron los meses, se hizo evidente un retraso progresivo en la adquisición de hitos del desarrollo motor primario, como el sostén cefálico o la capacidad de sentarse por sí mismo. Durante el seguimiento y la evolución clínica en la consulta neurológica, se identificaron además alteraciones marcadas en el patrón del sueño, periodos prolongados de hiperactividad y una déficit de atención importante. Al realizar exploración física dirigida, se detectó microcefalia, es decir, un perímetro cefálico por debajo del porcentil esperado para sus 3 años, una marcha marcadamente inestable o atáxica y movimientos estereotipados y repetitivos en las manos. Ante este cuadro del neurodesarrollo se solicitó un electrocefalograma, el cual reportó descargas de ondas lentas y puntas de gran amplitud. Esta es una actividad que es completamente compatible con la epilepsia, aún antes de que se presenten crisis compulsivas tónico-clónicas evidentes. Para poder confirmar la sospecha diagnóstica, se procedió al abordaje genético molecular y se realizaron estudios como de metilación de ADN y un análisis por PCR cuantitativa, los cuales confirmaron una deleción materna en la región 15Q11.2Q13, demostrando de forma molecular la afección directa del gen UBE3A. Ahora sí, podemos ver cómo se correlaciona perfectamente la teoría con la práctica clínica. ¿Por qué?
La ausencia física de ese fragmento cromosómico materno provocó que en las neuronas de este niño no se expresara la proteína ubiquitina ligasa, debido al silenciamiento natural del alelo del padre. Esta carencia molecular se tradujo clínicamente a la microcefalia, la ataxia y el retraso en el lenguaje que se observó en el consultorio. Con el diagnóstico genético definitivo del síndrome de Angelman, el paciente no se queda estancado, al contrario, permite normar un criterio terapéutico inmediato, iniciando un manejo multidisciplinario que va a incluir el seguimiento estricto por neurología pediátrica para el control de la actividad epiléptica, también genética médica para el asesoramiento familiar y un programa intensivo de rehabilitación física y terapia de lenguaje para optimizar su calidad de vida. En conclusión, el síndrome de Angelman es un trastorno genético que afecta principalmente al desarrollo neurológico. Este afecta el movimiento, el habla y la coordinación. A pesar de que no tiene cura, la detección temprana y el tratamiento multidisciplinario ayuda a que nuestro paciente tenga una mejor calidad de vida.